todas. Bienvenidos a a una nueva entrevista en la revista Horizonte Independiente. Y bueno, como ya hemos venido trabajando hace unas entrevistas anteriores, sobre todo las dos anteriores, nos hemos centralizado en el tema de filosofía política, recordando que ya hemos trabajado la entrevista de filosofía política y la de filosofía política feminista. Para dar como el cierre al ciclo de entrevistas sobre filosofía política, la idea es poder entablar una conversación sobre uno de los temas que me parece fundamental a la hora de entender como uno de los temas, digamos, un poco más específico, y es el de teorías de la justicia. Y en ese sentido, bueno, tengo invitado justamente a alguien que ha sido mi profesor de teorías de la justicia justamente hace mucho tiempo y que digamos que ha abordado este tema tanto en su trabajo, en sus estudios y, bueno, en general, digamos, en parte de su carrera filosófica ha estado enfatizada tal vez por la parte de la filosofía política en general. Entonces, bueno, pues aquí con nosotros está Hernán Medina, quien es justamente filósofo y doctor en filosofía de la Universidad Nacional, si estoy muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos, Hernán? Hola Nicolás, bien, bien, gracias por la introducción, la presentación. Hola también a todas las personas que nos acompañen o que estén viendo esto, por supuesto, de manera sincrónica en su momento. Perfecto. Bien, digamos que esta entrevista va a ser virtual, digamos que porque tenemos una restricción geográfica importante, ¿no? Hay muchos miles de kilómetros entre él y yo. Entonces, digamos que creo que Claro, y, no, y la revista no quiso pagar los viáticos para ir a Bogotá, entonces difícil. Mentiras, mentiras, Nicolás, Ahí ya me por cachetearon, molestar. pero bien. Bien, pero si no, entonces digamos que en este caso vamos a manejar la entrevista virtual. Um, y bueno, digamos que ya para ir como haciendo un poquito del típico como sparring de inicio de preguntas que siempre hago en la revista, sobre todo en esta sección de entrevistas, es, bueno, ¿qué entendemos por teorías de la justicia? ¿No? Que más o menos cuando hablamos de teorías de la justicia, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, Nicolás, pues ah, digamos que para empezar, yo creo que a mí me gusta pensar como en el nivel más intuitivo, por llamarlo de algún modo, y es ah, pedirle a la gente que piense en momentos en los que califica algo de justo o de injusto. Ah, y es más o menos fácil ver, pues, como uno hace esos juicios con cierta regularidad, como cuando hay alguien que está en un juicio, hay un cubrimiento mediático grande y de alguna forma esta persona se escapa del juicio y uno está totalmente convencido de que esa persona era culpable. Uno dice, como fue madre, qué injusticia pasó con las víctimas, yo qué sé. Esa es como una forma de hablar de injusticia. Uh, pero por supuesto uno también puede decir cosas como más simples en la vida diaria, cuando está en las relaciones con una u otra persona y es como, oye, yo qué sé, nos habíamos quedado de encontrar y de camino aquí me robaron el celular y me parece supremamente injusto que me haya sucedido. Entonces ahí está, de nuevo, el concepto de justicia que aparece en esta relación interpersonal, ya no en el ámbito de un juicio o algo así. Y también dice uno cosas como, oiga, hay una situación que me parece injusta, la desigualdad entre las personas que tienen una cantidad de dinero impresionante y otras que a duras penas y pueden vivir. Y esa desigualdad me parece que es algo injusto. Entonces, cuando uno piensa en eso, uh, como que tiene que haber algún tipo de criterio que uno está usando, ¿no? Si cuando yo hago un juicio de ese estilo, o sea, un juicio, una apreciación de ese estilo y digo, esto me parece injusto, pues uno no lo dice gratuitamente. No es simplemente porque sí, se me ocurrió decir que esto era injusto, sino que uno debe tener algún tipo de criterio, algún tipo de principio que le dice, oiga, esta situación es injusta, no, esta está bien, no es injusta. Esta otra situación es injusta, esta eh, no es injusta, sino que es justa. Y entonces, cuando pensamos en teorías de justicia, pues lo que estamos pensando es cuáles son esos principios, si podemos recabar un poco y ver cuáles son los principios que están operando ahí, que están detrás de nuestros juicios acerca de lo que consideramos que es justo o es injusto. Yo diría que básicamente de eso es de lo que se tratan las teorías de
de la justicia, ir a ver cuáles son los principios que nos guían y nos hacen decir esto es justo, esto es injusto. Perfecto, muy bien. Bueno, digamos que ahí ya tenemos como un primer como motor que nos puede ir desglosando como el resto de las preguntas que digamos que, como ya saben, por lo general tienden a ser muy parecidas en todas las entrevistas porque justamente la idea es tratar de dar como esa claridad del tema que estemos tratando en la entrevista. Y en este caso, pues digamos que vamos muy bien por ese lado. Pero digamos que en ese mismo sentido la respuesta ya nos dio como como un atisbo a la siguiente pregunta, pero pues me gustaría dejar un poquito más clara. Y es, bueno, voy a ponerla un poquito ambigua como para dejar la actuación ahí de Hernán. Y es, bueno, ¿cuáles son los campos de actuación justamente de las teorías de la justicia? ¿No? ¿Por qué lados se van moviendo? Ok, bueno, ahorita, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando un poquito como detrás de cámaras acerca de justamente de la ambigüedad un poco de esta pregunta y una parte de la pregunta es como pensar, bueno, se hacen estas teorías, se las piensa desde la academia, porque hay que decirlo, ¿no? Estamos en una entrevista en la que Nicolás agarra a un filósofo, dice, venga, cuéntenos un poquito de estas teorías y por supuesto las que yo conozco, de las que puedo hablar, eh, son teorías que surgen principalmente de la academia o digamos que se terminan de condensar en la academia. Entonces, una forma de pensar la pregunta es decir, como, bueno, y todo eso que se piensa en la academia, ¿cómo se relaciona con la realidad? ¿Es algo que se queda solo en la academia, en discusiones académicas, o es algo que se aplica en la realidad? Y si uno piensa la pregunta en ese sentido, eh, yo creo que, y voy a relacionar un poco con lo que decía antes, el hecho mismo de que los juicios de la justicia, o los juicios acerca de, ah, bueno, que quisiera aclarar algo, estoy hablando mucho de juicio aquí, juicio, juicio, cuando digo juicio estoy hablando de simplemente de una apreciación, de decir, oiga, esto me parece así o esto me parece así, ese es como el sentido de juicio que estoy usando. Es cuando decimos que algo es justo o injusto, eh, no estamos haciendo nada más que usar nuestro lenguaje normal y particular, y es de ahí que partimos para hacer las teorías. ¿Eso qué quiere decir? Que las teorías de la justicia, querámoslo o no, están ahí como operando todo el tiempo, y no son una cosa simplemente académica, por una parte. Pero por otra parte, otra forma de entender la pregunta acerca de las áreas de actuación de las teorías de la justicia, ah, yo creo que se puede enfocar o podemos digamos, encaminar esa pregunta a decir como, bueno, hay al menos como tres ámbitos muy generales en los que uno dice, se habla de justicia. Por una parte, en el ámbito ético, teorías morales acerca de qué es lo justo o injusto en un sentido más bien moral. Otro ámbito que sería legal, y ahí es como uno de los ámbitos en los que más naturalmente se habla de justicia, pues no es gratuito que mi primer, digamos, el primer caso que mencioné era justamente que uno está viendo un juicio y alguien se sale con la suya, por decir así, o al menos uno está supremamente convencido de que esa persona era culpable y no fue juzgada como culpable. Entonces uno dice, hay algo injusto. Claro, ese es el ámbito legal, ahí se habla de justicia todo el tiempo. Y un tercer ámbito sería el ámbito político y el ámbito pues, de la filosofía política de juzgar como justo o injusto un arreglo institucional, un sistema de instituciones de la sociedad, unas políticas públicas. Uh, entonces, si se quiere, pues uno podría decir, listo, están esos tres ámbitos. El ético, que juzga sobre todo como las acciones particulares de las personas, y entonces se juzga como a alguien como una persona justa o injusta, y eso parece hablar como el carácter moral de la persona, o esta acción que hizo esta persona me pareció muy justa, pero tienen que ver entonces con esas acciones particulares de la persona, y hay un juicio como moral de esa persona. El ámbito legal, donde uno diría como hay unas leyes que son justas, otras leyes que son injustas, y esa es como una diferencia importante. Y hay también un sentido de justicia que simplemente lo que está de acuerdo con la ley, eso es justo, lo que está en contra de la ley, eso es injusto. Y un tercer ámbito,
la política, filosofía política, es como cuando uno dice, bueno, me parece que estas políticas públicas que se están implementando, esto que se está haciendo por parte del gobierno del Estado, esto es injusto, es justo. Yo diría que esos son como los tres ámbitos más importantes en los que uno pensaría en la justicia y de teorías de la justicia. Ok, ok. Bueno, digamos que ahorita que estabas hablando, digamos, de ya estas tres partes que pueden abarcar el campo de la teoría de la justicia, se me recordaba una conferencia que hicimos a finales de 2022, en diciembre de 2022, con Steven Valencia Marín sobre filosofía antigua, que era una conferencia interesante, porque lo que estaba tratando de decir es que había un aspecto político en la filosofía de Epicuro, ¿no? Digamos que eso presuponía cierto tipo de problemas porque digamos que la doctrina epicuria estaba muy pensada o se entiende muchas veces como hacia el hedonismo, ¿no? Y de ahí que pues digamos uno puede decir, bueno, pero, pues, eso puede ser como chistoso, ¿no? Y entonces, bueno, la conclusión que él llegaba era algo muy bonito porque lograba quitar la parte del hedonismo al cambiar el concepto de placer por un concepto diferente, que el concepto era más o menos no placer entendido como la exposición completa de los deseos, sino como la ausencia de dolor y la búsqueda de no malestares. Y entonces, algo que me parecía bonito de esa era justamente que él establecía lo político en sentido de más bien como las asociaciones con otros en sentido de amistad, ¿no? Y entonces él hizo una diferencia muy bonita entre, vea cómo es la filosofía, por ejemplo, en Epicuro y vea cómo es la filosofía, por ejemplo, en Aristóteles o Platón, ¿no? En Aristóteles o Platón es un sistema constitutivo de un sistema de sociedad, ¿no? En este es un sistema de cómo me relaciono con los demás. Entonces, bueno, quería dejar como el datico ahí que me pareció curioso y que también lo identifique un poquito como en esta explicación. Pero bueno, ya entrando un poquito en profundidad. Está bueno, qué pena interrumpa un poquito, Nicolás. Y creo que habla también como de las conexiones que hay. Y eso es parte también como de la filosofía acerca de estos temas, ¿no? Porque estamos hablando de teorías de la justicia. Esas teorías pueden venir del derecho, pueden venir de la filosofía, pueden venir de diferentes lugares, pero yo hablando aquí desde mi posición de filósofo, uh, cuando uno establece esa diferencia entre ámbitos, también empieza a ver que puede haber relaciones entre los ámbitos, ¿no? Juicios o apreciaciones acerca de la justicia que vienen o tienen una carga moral, pero que se aplican en el derecho. Y uno diría, bueno, ¿tienen lugar aquí o no? Y lo que veo, pues por lo que menciona ahorita de Epicuro, es como, bueno, parece que hay una relación ahí clara entre el comportamiento de las personas unas con otras. Y recuerdo que si mi Epicuro, mi conocimiento de Epicuro no me falla, pues él tenía su escuela, se nos diera el nombre, era como el jardín, y era como una comunidad donde vivían y creaban vínculos de amistad. Y esa idea de los epicuros puramente hedonistas como que quieren satisfacer placer, 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 pues es falsa. De hecho, se habla normalmente de epicureanismo como algo un poquito diferente al hedonismo, una forma particular de hedonismo que no consiste simplemente en satisfacerse hasta el hartazgo, sino que hay unos justos límites y parte de una buena vida, de una buena vida epicuria es relacionarse bien con otras personas. Que entiendo que ese es como el aspecto político aquí. Y yo creo que eso aparecerá también más adelante en la charla, en algún momento, cuando hablemos de teorías de la justicia y sobre todo recientemente de la importancia que tienen las relaciones humanas, no solo las relaciones digamos, de un gobierno con los gobernados, sino de unas personas con otras. Exactamente. No, y realmente, por eso ahorita mencionaba el ejemplo de Epicuro, porque sí me pareció como curiosa la relación y dije, vea, qué interesante. Pero bien, digamos que ya en ese sentido ya podemos empezar a como ir empezando a profundizar un poquito ya en el campo de las teorías de la justicia. Bueno, lo primero que preguntaría es, ¿a cuáles creería que son como los pensadores que más predominantes que están como en el juego de las teorías de la justicia, ¿no?
En ese sentido, porque pues digamos que más o menos lo que yo conozco de las teorías de la justicia, sé que pues puedo decir el pensador, pero el pensador pues a la final pues está pensando sobre algo, ¿no? Y como bien decía Hernán ahorita, pueden venir de diferentes lados, ¿no? No solamente desde la filosofía, sino que por ejemplo inclusive algunos de los que yo conozco vienen de la economía, ¿no? Y en ese sentido es, ¿cuáles serían entonces los pensadores como predominantes que Hernán diría, estos son como cruciales? ¿Cuáles cree que son o cuáles dirías que son como los principios de algunas de estas teorías de estos pensadores? Como los principios centrales. Ok. Bueno, pregunta difícil. Y por supuesto lo primero que hay que decir es, hay un grupo de pensadores y pensadoras también que le han dado al tema. Ah, los que yo conozco pues vienen sobre todo de la filosofía, también personas como Amartya Sen desde la economía. Hay varios noveles de economía, de hecho, que yo recuerdo en algún momento haber estudiado y ahorita se me escapan los nombres, que trabajan el tema. Pero bueno, todo esto simplemente para decir, de lo que voy a hablar sobre todo aquí es de las teorías que vienen de la filosofía. Y ubicar como figuras centrales es bien complicado, pues porque hay demasiadas personas trabajando en esto y cada vez más y más. Sin embargo, uh, creo que una persona que es casi imposible no mencionar si uno está hablando de teorías de la justicia, uh, también hablando de teorías de la justicia eh, desde una forma de hacer filosofía que está muy influenciada por Estados Unidos y por Europa, hay que reconocerlo, desde ahí estoy hablando yo. Es casi imposible no mencionar a John Rawls. Uh, John Rawls escribió en los 70, creo que en el 71, un libro que se llama Una teoría de la justicia. Y se ve eso como un hito en el pensamiento de las teorías de la justicia porque antes de él, pues, digamos que sí había pensadores antiguos hablando de justicia en algún momento o en otro muy particular, pero no pensadores que hubieran dicho como me voy a sentar a escribir un tratado entero sobre el tema de la justicia, sino que más bien en sus tratados filosóficos, en sus libros, pues uno encontraba algunas, digamos, huellas o marquitas que podía ir siguiendo para decir como, oiga, aquí hay unas tesis sobre lo que es la justicia. Y entonces Rawls en, en el 71, insisto, hay que revisar, hay que googlear esto a ver si ese es el año, escribe una teoría de la justicia que es como este intento sistemático de decir cuáles son los principios de la justicia que una sociedad democrática y liberal debería seguir y aceptar. Entonces ese sería como el primero. Uh, y aunque estoy diciendo, claro, Rawls es un hito y escribe este libro sobre la justicia y antes pues lo que había eran como cosas ahí, digamos, que se podían rastrear en escritos particulares. Uh, Aunque haya dicho todo eso, Rawls está definitivamente también hablando con, con cierta tradición, está respondiendo a ella. Entonces, además de Rawls, o sea, las siguientes personas que voy a mencionar son como personas a las que Rawls casi que le responde directamente. Uh, que es básicamente el conjunto de autores que les llaman utilitaristas. Entonces, pues el utilitarismo es principalmente como una teoría moral, pero que tiene sus aplicaciones también políticas, y que se basa como en defender un principio que parece como muy sencillo, y es como lo que se debe hacer, la acción que hay que tomar o la política pública que hay que implementar, tiene que buscar el mayor bien o la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas. Entonces, esa sería como la utilidad. Uh, y pues el utilitarismo tiene algunos presupuestos, a esos son a los que va a responder Rawls. Entonces,
en ese sentido, insisto, a Rawls, pues yo sumaría autores como Bentham, Jeremy Bentham, John Stuart Mill y Sidgwick, se me olvida el nombre de Sidgwick, que son como autores utilitaristas en donde uno puede rastrear como esas cosas que Rawls está atacando con su teoría. Entonces, esos serían como dos principales por ahora, Rawls, los utilitaristas, y agregaría después de eso a personas que se han centrado sobre todo en la idea del reconocimiento y la importancia del reconocimiento de grupos sociales y de injusticias sistémicas, la importancia de todos esos temas para la discusión actual. Entonces ahí yo pondría personas clave como Nancy Fraser, Axel Honneth. Ellos de hecho tienen un libro que editaron conjuntamente hablando del reconocimiento. Más recientemente, o un poquito más recientemente, eso es casi que contemporáneo, Miranda Fricker con la idea de injusticia epistémica, que es cada vez se habla más y más de esta idea de injusticias epistémicas. Y bueno, podría mencionar más personas, pero por ahora lo dejo ahí, hago un recuento muy breve que sería como Rawls, los utilitaristas, Nancy Fraser, Axel Honneth, mm, podría sumar a Iris Marion Young, qué pena la pronunciación, a Iris Young, le conocen también por ahí en español un poco más castizo y bien pronunciado, que ella también como que propulsa todo el tema de la discusión acerca del reconocimiento, y antes de ella, incluso en los 90s, a Susan Moller-Okin, que pone también en el centro del debate el tema de género como un determinante de injusticias estructurales. Entonces esa podría ser como una precursora de de toda la discusión acerca del reconocimiento, que no se reduce solo al género, pero que se relaciona también con eso. Bueno, Ok. ahí di bastantes, no hablé mucho de los principios, pero No, tranquilo, que igual modo, ya vamos un poquito también para allá, para como especificar y pues también dar como ese tiempo. Y bueno, digamos que justamente cuando yo comenzaba a hacer la pregunta, pues la estaba armando, curiosamente uno de los primeros que me vino a la cabeza fue John Rawls, ¿no? Digamos que ahí se van como delimitando ciertas líneas de juego y por ejemplo también se van delimitando como principios que uno pensaría que las diferencias entre teorías pueden ir dando, pero que pueden ser mediamente un poco como contrapuestas, ¿no? Por ejemplo, la idea utilitarista del mayor bien para la mayor cantidad de personas en comparación con el principio, pues digamos, de igualdad en Rawls, digamos que podría decir como que hay como curiosidades chistosas. ¿No? Pero bueno, digamos que por lo general en las entrevistas que he hecho anteriormente, como son de temas a veces un poco más amplios como en conceptos, digamos que como que la siguiente pregunta es un poco muy general, pero en este caso la voy a tratar de precisar un poco. La pregunta que siempre hago es, venga, ¿cuáles son los conceptos en los que se va manejando las teorías de la justicia? ¿No? Y uno diría, pues en esta, pues usted me está hablando de la teoría de la justicia, entonces me imagino que un concepto fundamental es el de la justicia. Y bien, en efecto. Entonces, digamos que para precisarlo un poquito más y como, digamos, como para no decir como, bueno, en la misma pregunta está la respuesta, no moleste tanto. no, Sería pero no como, es ni tan así, qué pena interrumpir la pregunta, mm, porque pues todo el punto de teorizar acerca de la justicia es también discutir qué se entiende por justicia, que no es algo fácil exactamente. de Pero determinar. ahí viene el punto y es justamente a partir del concepto de justicia, que sería como el punto angular del asunto, es, venga, cómo las teorías empiezan a abordar desde diferentes conceptos ese concepto, ¿no? Desde sus teorías, cómo lo empiezan a abordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto, o por lo menos ya nos lo empezó a decir un poquito, por ejemplo, con el del utilitarismo, ¿no? Algo justo va a ser, por ejemplo, en un sentido distributivo, la posición en la que vamos a tratar de dar el mayor bien a la mayor cantidad de personas, ¿no? Pero entonces, listo, ahí lo estamos trabajando desde un sentido distributivo o si es, por ejemplo, en un sentido que lo manejen, yo no sé, un sentido liberalista, ¿cómo manejarían qué conceptos serían como focales para tratar el tema de la justicia? Ok, bueno, yo tengo algunos conceptos en mente, quería hacer una aclaración, sin embargo, antes de entrar a eso, una aclaración que no hice en su debido momento, y es, al principio yo dije, bueno, de justicia uno puede hablar por lo menos en tres ámbitos: el ético,
el legal, el político. Y la aclaración que quiero hacer aquí es que estamos casi que de lleno hablando del terreno político. Ahí es donde nos estamos enfocando ahorita, y es donde creo que la charla se va a enfocar sobre todo. Entonces el ámbito legal, el ámbito ético van a quedar ahí a un lado. Y bueno, hay que aclararlo porque si no, esto de lo que hablemos no tiene sentido. Sí, si uno empieza a pensar la teoría de Rawls en términos puramente morales, pues como que no le va a cuadrar. Pero si estamos pensando en términos políticos y de organización social y de organización de un Estado, bueno, ahí como que ya tiene más sentido y es justamente a eso, o es hacia allá donde estamos yendo, es de eso de lo que estamos hablando. Sin embargo, a pesar de esta aclaración, pues yo diría, bueno, si usted quiere ponerse a pensar un poquito en conceptos clave en el ámbito ético, en el ámbito legal, esos que vamos a dejar a un lado, pues parece, como al menos muy de entrada, insisto, no voy a detenerme en esto, que la idea de la justicia está relacionada de algún modo como con el carácter, en el, en el, en el terreno ético. Como el carácter de ciertas personas que uno dice, como no, esta persona tiende a ser justa y trata con justicia a otras personas o algo así. Eso nos suena un poco raro a nosotros en español, pero yo creo que pues de vez en cuando uno se dice como no, esta me parece que es una persona justa. Y entonces, insisto, hay como un concepto central, creo que sería como el del carácter de la persona y cómo tiende a actuar, cómo es que ese carácter se manifiesta en ciertas acciones. Si uno piensa en el ámbito legal, pues al menos hay un concepto que sería clave, que es como seguir las reglas del juego. Hay unas reglas del juego y cuando se siguen, pues se está haciendo justicia. Cuando no se siguen, no hay justicia. Es como, por poner una analogía, ahorita en épocas mundialistas, pues si se está jugando fútbol, hay unas reglas y cuando se cumplen se hace justicia, cuando no se cumplen se hace injusticia. Y entonces, eh, si para que el balón esté fuera de la cancha tiene que atravesar totalmente la línea y el balón en una jugada pues no salió por este pequeño margen, y tenemos las, digamos, a la tecnología suficiente para determinar eso, uno dice, bueno, se hace justicia cuando se cumple la regla. Punto. Entonces ahí como que en el ámbito legal uno podría decir, una idea como clara es esa del cumplimiento de ciertas reglas de juego. Uh, pero, insisto, como por tercera vez, eso es lo que vamos a dejar a un lado. Si nos enfocamos en el terreno político, que es donde está Rawls, los utilitaristas o el utilitarismo traídos de la moral a la política, Fraser, Fricker, etcétera, etcétera. Yo creo que hay como dos conceptos que son clave. Uno que es el de la distribución o redistribución. Y entonces hay que pensar es como, pensemos en una sociedad, en una organización social, en unas instituciones sociales y en los diferentes bienes que hay en la sociedad. Y entonces bienes sería como otro de los conceptos clave. Los bienes pueden ser mil cosas muy diferentes. Bienes como el dinero, los ingresos que tiene uno, bienes como la educación, la salud, bienes, incluso vendrían a decir otras personas como, no sé, acceso a una buena calidad del aire, algo así. Bienes también como derechos, libertades, todo eso se podría como meter dentro de lo que uno llama bienes y se relacionan con la distribución porque lo que uno ve en las sociedades es que esos bienes quedan distribuidos de maneras bien diferentes. Hay personas que tienen un acceso más fácil a la educación, a una educación de calidad, a la salud, hay personas que tienen mucho más dinero. Idealmente se supone que todas deberíamos tener las mismas libertades, los mismos derechos. Pero todo eso tiene que ver con la distribución justamente, que uno dice como, oiga, pues ¿cuál es la distribución más justa? Por decir algo, que todo el mundo tenga exactamente los mismos derechos,
que si yo tengo algo que decir, pues pueda decirlo, tenga los canales para decirlo, no haya censura, que yo pueda ejercer mi derecho al voto para elegir a alguien. Entonces, como que todo eso hace parte de la justicia. Pero también dice uno como, bueno, en términos distributivos, es justo que esta persona que no está haciendo nada en el gobierno, pero que es amiguita de este gobernante, es justo que esa persona esté puesta ahí ganándose la plata que estamos pagando todos con nuestros impuestos o no. Y eso tiene que ver entonces con la distribución de la riqueza, de los dineros públicos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el primer concepto. Distribución, también redistribución, si es que uno dice, bueno, estamos en un momento en el que es claro que la distribución es injusta y lo que se necesitan son políticas que nos ayuden a redistribuir esos bienes. Y por otra parte, el segundo concepto clave e importante, creo yo, de la discusión es el reconocimiento. Y aquí el punto clave es que, bueno, desde Rawls, a partir de Rawls, la discusión se centró mucho en la distribución, la redistribución y sobre todo la redistribución de riqueza y de bienes más o menos básicos como acceso a la cultura, educación, salud, cosas de ese estilo. Pero más recientemente, la gente empezó a hablar como de injusticias que son sistemáticas, que uno no podría decir que son injusticias de distribución, como que incluso si todo está bien en términos distribuidos y la gente tiene más o menos un acceso igualitario a la educación, a la salud, más o menos las mismas oportunidades de tener un buen empleo y de tener el dinero que necesita, incluso si todo eso se llega a cumplir, como que sigue habiendo problemas de reconocimiento, o más bien de falta de reconocimiento. ¿Y a qué se refieren esos? Como que hay grupos que han sido históricamente marginados, grupos que han sido históricamente tratados de formas diferenciales, y ahí hay una injusticia que no se reconoce tan fácilmente en términos de distribución, que no se reconoce tan fácilmente en términos de, es que ustedes tienen menos dinero o, ustedes no tienen acceso a la salud, como sí, todo eso puede suceder, pero hay algo más esencial, más básico, y es a ustedes no se les reconoce como un grupo importante de la sociedad, un grupo que tenga, digamos, que sea importante escuchar o algo así. Entonces, en las luchas del reconocimiento, pues encuentra uno grupos normalmente minoritarios o que han sido apartados de la sociedad, tratados diferencialmente, grupos indígenas, grupos raizales, grupos con herencias africanas, por ejemplo, en nuestro país. El feminismo también creo que cabe ahí, que no es una minoría, es la mitad del mundo, pero que ponen dentro de la discusión el tema de, oiga, uno de los temas, las labores que hacemos las mujeres no se reconocen del modo que deberían reconocerse e implican injusticias que se diseminan por toda la sociedad. O reconocimiento también de la diversidad sexual, la diversidad de género y todo eso. Entonces, ese es como el segundo tema súper importante, las injusticias que tienen que ver con la falta de reconocimiento de ciertos grupos. Y el primero, para recordarlo una vez más, el de la distribución de bienes, sobre todo ingresos, riqueza, oportunidades, salud, acceso a la cultura, todas esas cosas. Creo que había algo más en la pregunta, que es como cuáles son los principios, pero es que eso No, sí varía como de teoría a teoría, de un sí, modo. no. Ahí justamente voy a tratar de meter un poquito eh, voy a meter un poquito el tema, pero a partir de una parte que me parece importante y era a partir de la respuesta. Porque, por ejemplo, en los dos casos de los dos ejemplos que nos decías sobre, bueno, venga, ¿cuáles son como estos conceptos que se están trabajando, digamos, en la mesa de la justicia? Um, digamos que en el segundo, donde ya hablamos del reconocimiento, entramos en un tema donde por lo general es mucho más conocido, ¿no? Digamos que públicamente es conocido en sentido de que es algo que se trata actualmente, que es algo lo que se está, digamos que es una plática actual común, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de eso creo que uno podría buscarse un montón y saldrían.
Pero entonces la dificultad estaría a veces en el principio, en el estudio del concepto de distribución, porque digamos que uno no va por la vida diciendo, venga, ¿cómo voy a distribuir la justicia? ¿No? Tal vez ahí sea como un poco más como una plática no tan habitual. Y en ese sentido me gustaría poner un ejemplo que justamente usted me puso hace muchos años, uh, que era para justamente meter un poquito estos principios también de justicia en el sentido ya distributivo. Y es, venga, el mejor ejemplo es, si yo, por ejemplo, he ganado un capital, un monto de capital en el tiempo, legítimamente hablándolo, pero entonces está pensando en quitarme parte del capital para distribuirlo a otras personas. ¿Sería justo o no sería justo? Entonces, ahí lo que quería hacer el énfasis en el ejercicio era justamente este de, bueno, es que eso depende también mucho de usted qué principio de justicia me está cogiendo, ¿no? Por ejemplo, tal vez un liberal donde al principio digamos que esté más atado hacia la igualdad diría, venga, de pronto sí está, se puede hacer algo ahí de pronto para poder ver cómo se maneja la situación. Pero, por ejemplo, un libertario, por ejemplo, estilo Robert Nozick, diría tal vez algo como, venga, si nuestro principio máximo son las libertades entendidas como derecho y usted ganó ese dinero legítimamente hablando, yo no le puedo tocar un solo peso. ¿No? Entonces, digamos que quería mostrar el ejemplo como para ver el impacto de los dilemas que uno puede llegar a tener en ese momento, en el momento en el que uno está hablando en términos de distribución, que no solo decir para ti mucho amor y para ti mucho cariño, sino que también viene con problemas profundos. Y es, venga, ¿es legítimo que yo le pueda quitar a alguien algo o no es legítimo? ¿Y hasta qué punto vendría a ser justo eso? ¿Y hasta qué punto no es justo? Entonces, no sé si quiere Claro, decir algo no. sobre eso. No, el ejemplo, bueno, yo seguramente en algún momento lo puse ahí porque pues la discusión de ese momento, no sí que es como contemporáneo de Rawls, es que tiene que ver particularmente con los derechos que uno tiene sobre lo que posee, sobre sus cosas. Y el punto ahí para Nozick es como, oiga, usted me dice que un Estado, y ahora sí nos metemos un poquito con Rawls, una sociedad debería estar organizada de modo que se cumplan como dos cosas. Que todo el mundo tenga las mismas libertades y derechos. Como exactamente las mismas libertades y derechos para todo el mundo y eso es central. Ese es el primer requisito. Y el segundo es que se organicen las instituciones sociales de modo que si hay ciertas desigualdades sociales, que es como imposible que no las hayan, si las hay, ellas estén diseñadas o haya diseños institucionales que permitan favorecer a las personas, por llamar así, menos beneficiadas de la sociedad. Entonces, como, listo, el primer principio, dice Rawls, garantiza que todos estamos como en un pie de igualdad ciudadana, con los mismos derechos, las mismas libertades. Y el segundo principio dice como, seguramente va a haber desigualdades, sobre todo económicas. O también otro tipo de desigualdades, pero si las instituciones sociales están bien diseñadas, tendrán que sacar provecho de esa desigualdad, por decir así, para beneficiar a las personas menos aventajadas de la sociedad. Y eso tiene una razón de ser muy sencilla, que es también como, bueno, la sociedad para Rawls es como un sistema cooperativo y esperamos que a la sociedad le vaya bien como un todo. Y la forma de medir cómo nos va bien a todos, una de las más sencillas, es tratando de hacer que las personas a las que les va peor les vaya mejor, como poniendo un mínimo que sea el mejor posible, por llamarlo así. Ah, entonces esos son, ahí están como los dos principios de la justicia, llamémosla social por ahora, en Rawls. Iguales libertades, iguales derechos y un arreglo institucional que permita sacar provecho de las desigualdades, sobre todo económicas, para beneficiar a las personas que les está yendo peor en la sociedad. Y en términos prácticos, pues ¿cuál es como la forma más clara en la que uno puede ver que se aplica ese segundo principio, que sería como el principio redistributivo, que es el principio de tratemos de hacer arreglos institucionales que ayuden a las personas que les está yendo un poco mal?
los impuestos. Pagamos impuestos, ese es dinero público que después se invierte en las instituciones que ojalá puedan soportar a las personas que no les está yendo tan bien. Y ahí es la discusión con Nozick, o ahí se puede ver la discusión con Nozick. Es como, bueno, pero ¿qué son esos impuestos? Usted me está diciendo del dinero que yo me gané con mi empresa, con mi emprendimiento o en mi profesión, yo qué sé, que yo me gané pues de modo totalmente legítimo, haciendo mi trabajo, poniéndolo ahí. Me está diciendo yo tengo que darle una parte a usted, al Estado, a los gobernantes, para que ellos después la redistribuyan en planes, eh, eh, ya sea de apoyo social o en, en creación de, yo qué sé, de ofertas educativas, ofertas culturales, etcétera, etcétera. Y, y dice Nozick, no, pero eso es justamente ir en contra de mis derechos y mis libertades, porque yo tengo derechos sobre ese dinero que me gané legítimamente, sobre todo ese dinero, y yo por qué tengo que darlo a alguien más. Si a alguien más le está yendo mal, y qué pena que voy a caricaturizar un poco a Nozick, si a alguien más le está yendo mal, pues seguramente es porque tomaron malas decisiones con las posiciones que ellos tenían y terminaron en un lugar no muy bueno de la sociedad, con menos dinero. Pero si yo me gané mi dinero legítimamente sin violar los derechos de nadie más, ¿por qué me va a decir usted, señor Rawls, que es justo que se redistribuya parte de mi dinero? Y ahí es entonces donde sale ese principio que se llama, pues, suele llamar es como más libertario, en el que lo que importa, el valor fundamental, esencial, es la libertad y los derechos de propiedad de las personas y lo que esas personas hagan con sus posesiones y en ejercicio pleno de su libertad y sobre todo ellos enfatizan mucho sus libertades económicas de intercambio. Lo que las personas hagan en ejercicio de su libertad, pues lo que salga de ahí es justo. Entonces, si yo invertí mal mi dinero y perdí mi plata, pues ahí no hay nada de injusto y no hay por qué redistribuir. Entonces, esa es como una de las discusiones grandes de ese momento. Eso del libertarismo, en realidad, pues, como que es muy difícil justificar ese tipo de acercamiento hacia la justicia, porque aunque hay algo intuitivo acerca de eso, es como, bueno, sí, si yo me gané todo esto de forma legal, ¿usted por qué me dice que tengo que redistribuir una parte, como que ayudar a otras personas? Eso no debería ser labor del Estado, eso debería ser más bien como, eh, ¿cómo es que se le llama eso? Iniciativa propia o caridad, yo qué sé, cuando yo digo, sí, yo quiero ayudar a otras personas, pero no debería ser labor del Estado. Quería decir, es muy difícil defender esa teoría porque cuando uno se mete como a los detalles, eh, se basa sobre todo como en la idea de que el dinero ha sido ganado justamente y que históricamente no han habido como injusticias pasadas, pero es que eso no es defendible. O sea, mucho de lo que uno es, mucho de lo que uno termina ganando, poseyendo, depende cuál fue la familia de uno, en qué país nació uno, y si hay injusticias sistémicas pasadas que hicieron que uno esté en una mejor posición social, por ejemplo, esas terminan reflejándose en lo que uno es. Entonces, esa idea de que yo hago con mi libertad lo que quiera y con mis posiciones lo que quiera, pues suena bien intuitivamente, pero puede estar replicando, muy seguramente está replicando injusticias que están ahí detrás. Uh, y en parte Rawls está respondiendo a eso, pero mucho más interesante aún, las luchas acerca del reconocimiento se centran incluso con más fuerza, como con más ahínco, se centran en mirar cuáles son esas injusticias estructurales de la sociedad eh, que hacen que unas personas pues no tengan el reconocimiento que deberían tener eh, y en últimas pues que no tengan la posibilidad de llevar una vida buena, una vida aceptable. Eh, y ahí uno ve pues también cómo la idea de la justicia eh, se va transformando también. Como, ¿a qué se refiere la justicia? ¿Es solo a cuáles son las posesiones y los derechos que uno tiene? ¿O se refiere más bien como al arreglo social
cooperativo de una sociedad, las políticas que se deben implementar, o se refiere incluso más allá de eso al tipo de vida que deberíamos ser eh, capaces de llevar, o al menos tener la posibilidad de llevar una vida más o menos buena. Entonces, ahí explotan las discusiones y, bueno, no hemos hablado de discusiones todavía un poquito más recientes, pero explotan más discusiones y se empiezan a ver como conexiones diferentes entre lo que creemos que es la justicia eh, y cómo son nuestras sociedades actuales y cómo van evolucionando. Bien, bien, bien. No, digamos que me encantó la explicación porque justamente la abordas de posiciones donde yo no estaba. No sé, ¿querías decir algo antes? Sí, sí, quería agregar algo más porque, bueno, dejé lo del reconocimiento ahí como muy brevemente. Tranquilo que igual ya vamos para allá. O sea, estaba pensando en hilarlo con la siguiente pregunta, porque creo que es una de los temas actuales que se están trabajando y pues justamente la pregunta es, bueno, ¿cuáles crees que son los estudios que se están trabajando ahorita respecto al tema de la justicia? ¿No? Y, por ejemplo, el tema del reconocimiento es uno que yo lo veo muy vivo en las discusiones de ahorita, ¿no? Entonces, no sé si quieras mencionar ese y tal vez algún otro, que algunos de los temas que pues ahorita uno diga, pues escucha, por aquí es donde se está moviendo el asunto, más que todo, pues como con mayor fuerza, como se está empezando a posicionar como un estudio sólido sobre ta.